Bueno, esta mañana les hablé un poco del contexto mundial y continental, lamentablemente es hacia lo neoliberal también de los sistemas de salud, así que eso sin duda no es el mejor ambiente para la salud rural, que es eminentemente algo que pertenece al sector público. Yo creo que el sector público de la salud se está debilitando en casi todos los países, yo diría, del mundo, y América Latina no es la excepción. Cuando hablamos, por ejemplo, de paquetes mínimos de servicios, ese es un lenguaje que el médico rural no entiende. Él no puede decir a la persona que viene a atenderse en su centro de salud, eso no está dentro de tu paquete, no te voy a atender. Eso es, obviamente, es inconcebible, así que son mundos que no son compatibles. Ya de por sí, el médico de familia, el médico que antes se llamaba el médico de cabecera, no es algo muy común en América Latina. Eso siempre fue y es un concepto común en Europa. Todavía el médico de familia es un concepto aceptado. El médico de familia tiene su prestigio, el mismo prestigio que el especialista, tienen sus asociaciones de médicos de familia. La gente confía en su médico de familia. Por ejemplo, en Holanda a nadie se le ocurriría ir directamente a ver un especialista. Eso no está en la mentalidad de la gente. Van primero de su médico de familia y él, si es necesario, lo refiere. Ese concepto acá no está muy en la mente de la gente. La especialidad del médico de familia, del médico rural, obviamente es lo biopsicosocial. Eso, si al médico de familia no se le permite conocer a sus pacientes, cosa que ocurre, por ejemplo, lo que hemos visto en Colombia. En Colombia los médicos son contratados a veces hasta por mes. Después los llevan donde termina el contrato y se lo contratan en otro lugar. De esa manera es imposible cumplir con la esencia de lo que es el médico de familia, el médico rural, lo biopsicosocial, conocer a su paciente no solo en lo biológico, sino también en lo psicológico y lo socioeconómico. Si a mí me ofrecen un contrato de un mes, ¿cómo voy a cumplir con esa tarea que es lo más gratificante que yo para el médico de familia? Conocer a las familias de sus pacientes. Ahora, para consuelo de ustedes, la escasez de médicos rurales no es solamente acá en América Latina. En Francia es un problema álgido, lo llaman ellos los desiertos médicos. Se publica mucho sobre eso porque hay una escasez total de médicos de familia y médicos rurales en el interior de Francia. Eso hemos escuchado de la concentración de médicos en Montevideo. Bueno, la misma concentración se da en las grandes ciudades de Francia. En París creo que vive un tercio de los médicos de Francia vive en París. Y en las zonas rurales hay una escasez total. Ellos ha bajado la cantidad de médicos generales 10% del 2007 al 2016. En menos de 10 años hay 10% menos de médicos de familia y rurales. ¿A qué se debe esto? Ellos hablan de una explosión de jubilados. Muchos médicos de familia ya eran de edad y se han jubilado y no hay entrada de nuevos médicos de familia. La medicina de familia no es muy atractiva para los estudiantes. Eso también se repite en Francia o en Bélgica, donde ustedes vayan. Rechazan ir a trabajar a ciertas zonas. No solo las zonas rurales, inclusive en la zona periurbana de París no quieren ir a trabajar ahí, porque son zonas calientes tanto como el conurbano de Buenos Aires. En eso no hay mucha diferencia. Se habla mucho de la falta de oportunidad de trabajo para la pareja. Si el varón o la mujer está dispuesta a ir a trabajar en una zona rural, ¿qué hace la pareja? Muchas veces no hay otras oportunidades de trabajo. Se quejan de la tarea administrativa, que es demasiada.
Dice que se pasan la mitad del tiempo llenando formularios y no estudiaron para eso. Buscando soluciones, sigo hablando de Francia, están tan desesperados por atraer médicos a las zonas rurales que ahora pagan y bastante a los médicos de familia que reciben pasantes para ser médicos de familia. Los médicos de familia ya experimentados reciben estudiantes pasantes y les pagan para que reciban esos pasantes. Es más, en este momento ellos lo llaman un contrato de compromiso con el servicio público. Pagan a los estudiantes de medicina, les pagan sus estudios con el compromiso que ellos después van a trabajar en las zonas rurales por cierto tiempo. Son ya como medidas desesperadas para que haya médicos en las zonas rurales. Y tratan de aumentar el tiempo médico y disminuir el tiempo que tienen que dedicar al llenado de formularios. Les doy otro dato interesante para ustedes de Bélgica. De los médicos de familia, yo no hablo de médicos rurales porque Bélgica es tan chica que no hay zonas rurales, son todas, prácticamente son todas zonas urbanas. Un tercio de los médicos de familia entre 30 y 40 años está amenazado por o ya afectado por burnout. ¿Cómo lo llaman en buen español? Burnout. Repito, un tercio de los médicos de familia entre 30 y 40 años está a punto de caer en el burnout o ya está con licencia médica por burnout. Es realmente gravísima la situación. Y no se sabe muy bien por qué tienen ese problema específicamente los y las médicas de familia, pero el problema existe. Algunos dicen que porque ya no tienen la autonomía que tenían antes, están muy controlados, hay demasiados papeles para llenar, no se les respeta lo que llamamos el profesionalismo. Se les persigue todos los días con las famosas guías de práctica clínica, no les queda nada de su autonomía. Les miden todos los días la calidad de su atención o les miden su desempeño, no les permiten pasar el tiempo que necesitan con sus pacientes, etc. Todo eso parece que resulta en el famoso burnout, es un problema tremendo. Y se habla de promover la resiliencia, ¿no? Eso está a la moda, esa palabra. Contra el burnout hay que aguantar. Hay que pasarles el aguante. Sí, hay que pasar el problema. Entonces, dejar de evaluar a los médicos de familia por productividad, porque eso produce directamente burnout, no le permite trabajar con sus pacientes como quiere. Insistir en la relación con el paciente y no en la parte financiera económica. Otra fuente de frustración que lleva al burnout dice cuando el médico de familia no siente conexión con los valores del sistema de salud. Y cuando los valores del sistema de salud son cada vez más la productividad, la rentabilidad, y esos no son los valores del médico de familia, eso lleva a mucha frustración y finalmente al burnout e inclusive a la decisión de dejar la profesión y de comenzar a hacer otra cosa. Ahora, si la organización, que por lo general es el servicio público, y si ese servicio público está desprestigiado a propósito o no, y como ocurre también en Europa, eso obviamente lleva nuevamente a la frustración, porque yo tengo unos valores como médico de familia y mi organización tiene otros valores. Hay que permitir al médico rural de mantener la continuidad de la atención, eso es muy importante. Lo vuelvo a decir, cuando a vos te contratan por un mes, como está pasando en Colombia, es imposible asegurar la continuidad de la atención.
Entonces estás con tu paciente en un contacto que puede ser interesante, estás tratando de asegurar la continuidad de la atención, bueno, te cambian el contrato al mes, no lo ves más al paciente, eso es sumamente frustrante. Algo difícil de realizar tal vez, se dice que hay que involucrar al médico de cabecera en la hospitalización o internación de sus pacientes. O sea, no es que una vez que el paciente esté hospitalizado debe perder el contacto con el médico de familia. Al contrario, el médico de familia debe mantener el contacto porque él es el que conoce al paciente, no es el especialista. El especialista conoce el pulmón o el corazón o el intestino del paciente, no conoce al paciente. El que el paciente, porque debería conocerlo, es el médico de familia. Bueno, y insisto en reducir el trabajo administrativo. Yo creo que en realidad está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Que hay cada día más trabajo administrativo. Un tema que se menciona, que no sé si vale ya para América Latina, espero que no, es que muchos estudiantes no quieren ser médicos de familia por el tema de la posibilidad de juicios por mala praxis. Antes al médico de familia se le llamaba el todólogo, hacía de todo, hacía partos, hacía pequeña cirugía, todo. Hoy en día muchos estudiantes dicen no me quiero meter en eso y mucho menos en los temas de partos porque tengo miedo a juicios por mala praxis. Eso acá todavía no está muy vigente, sí lo está en países como Estados Unidos, donde realmente nadie quiere ser obstetra por temor a los juicios. Una solución a la escasez de médicos rurales en algunos países ha sido de importar médicos. El Servicio Nacional de Inglaterra, por ejemplo, ha importado durante muchos años médicos de la India. Me acuerdo, teníamos estudiantes de la India en Bélgica, nos decían que en el último año venían delegados del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra a ver a llevarse a los mejores estudiantes para trabajar en las zonas rurales del Reino Unido. Eso también pasa en el continente acá. Chile en Chile acá están amigos chilenos, muchísimos médicos rurales en Chile vienen de Ecuador. También es importación de médicos, y Brasil tiene el programa de Maíz Médicos, importando médicos de familia de Cuba. Así que eso es una solución que no me parece una buena solución, pero existe. Finalmente les comento algunos resultados de un proyecto donde estoy trabajando actualmente. Se llama Proyecto Equity LA. Es un proyecto en 6 países de América Latina que se concentra en la coordinación de la atención entre el primer nivel, el nivel de médico de familia y el nivel de especialidad en pacientes crónicos, referencia, contrarreferencia, etc. Lo que resultó muy interesante que el sistema de referencia, contrarreferencia, que funciona mal en los 6 países donde estamos trabajando, no funciona en ningún lado. Se mejora mucho una vez que los médicos de los 2 niveles se conozcan. Simplemente cuando se conozcan, se reúnen, se ven la cara, eso mejora automáticamente toda la relación entre los dos. Porque los especialistas por lo general piensan que el médico de primer nivel no sabe nada, y los de primer nivel piensan que los especialistas son unos tipos antipáticos que nunca hacen la contrarreferencia. Una vez que se conocen, esa relación mejora, claro, no podría ser peor, así que siempre mejora. Y lo que han hecho en Chile, en uno de los municipios de Santiago de Chile, han iniciado un programa que se llama Inducción al Trabajo. Llevan a los médicos de primer nivel a que conozcan los lugares de trabajo de los especialistas y viceversa. Llevan a los especialistas a las zonas periféricas de Santiago o hasta las zonas rurales para que el especialista conozca
en las condiciones de trabajo del médico de primer nivel y viceversa. Y eso resulta muy interesante, porque si queremos trabajar en red, tenemos que conocernos y tenemos que conocer cómo trabaja el colega del otro nivel. Otra cosa que se ha intentado y con mucho éxito, consulta virtual con especialista. El médico de familia, inclusive el médico rural, con la tecnología que tenemos ahora, por Skype o por otro sistema, hace consultas al especialista. Cosa que no funciona bien al principio porque el médico de familia tiene miedo de quedar mal, de hacer una pregunta tonta, pero una vez que se conoce, eso funciona bien. Y lo otro que hicimos es discusión de casos, juntar médicos especialistas con médicos de familia y discutir casos que fueron problemáticos, ya sea por error o falta de error de diagnóstico del de primer nivel o hasta el de segundo nivel. Hemos visto casos donde el médico de nivel de familia tuvo que decirle al especialista: te equivocaste porque este paciente tiene tal problema social, tal problema psicológico, y lo trataste de una manera no correcta. Y eso fue muy interesante. Involucrar, y eso creo que puede ser muy interesante, involucrar a los médicos rurales y de familia en la investigación. No en la investigación científica, académica, que no es muy importante, sino en la investigación, acción participativa, donde ellos mismos son los protagonistas de la investigación. Eso lo hemos hecho durante mi vida en algunos lugares y siempre se han interesado mucho los médicos de familia. Hay que sacarlos de su aislamiento, eso es muy importante. Otra solución, hay que ofrecer al médico rural de especializarse en lo que a él le interesa, especialmente la medicina. Hay médicos rurales que se interesan, por ejemplo, en la dermatología. Hay que ofrecerle la oportunidad de medianamente especializarse en lo que a él le interesa, capacitarlo en lo que él demanda. Eso los incentiva muchísimo. Y finalmente, ante la escasez de médicos rurales, que yo creo que no va a ser de fácil solución, ¿por qué no pensamos en los médicos tradicionales? Eso no va tanto para la Argentina, menos para las zonas del norte, pero en Bolivia, por ejemplo, a los médicos tradicionales los reconocen como médicos y les pagan como médicos a los médicos tradicionales. Y los médicos tradicionales no tienen problemas para estar en la zona rural, se quedan siempre en su zona. Así que eso parcialmente puede ser una solución al problema. Yo no digo que es la solución definitiva. Yo pienso que las condiciones para que sobreviva la medicina rural no son las más favorables en este momento, pero bueno, no hay que rendirse, hay que seguir buscando soluciones, hay que contar con las nuevas generaciones que también son idealistas como lo hemos sido nosotros. Bueno, nada más.